Bienvenidos a esta serie de videos donde vamos a realizar una API REST con Node.js y esta va a acceder a una base de datos no relacional, no SQL, que se llama MongoDB, que también le vamos a usar en la nube, o sea, en este caso MongoDB Atlas, ¿no? Es importante señalar que primero voy a realizar la base de datos, ¿no?, en la propia web, llamada pues MongoDB Atlas. Es decir, que yo voy a trabajar una base de datos no relacional que comúnmente se le conoce con los datos devueltos en formato JSON. La base de datos no relacional, a comparación de las relacionales, trabajan gran cantidad de datos, son usados como objetivo de la actualización o registro rápido de, de los datos de gran magnitud, donde no es necesario usar de repente unas llaves primarias, ¿no? O foreigner. Solamente trabaja así directamente en formato JSON. Aparte de MongoDB, tenemos Cassandra, DynamoDB como básicos, y lo que se diferencia tal cual es que esta trabaja con objetos JSON, como lo decía. A comparación de las bases de datos relacionales, MongoDB tiene ciertas partes. La base de datos tiene un conjunto de colecciones, que en equivalencia sería como una tabla, y el documento vendría a ser como un registro. Es decir, que un conjunto de documentos me dan una colección. Y un conjunto de colecciones pues me da la base de datos. Entonces lo que yo voy a hacer es crear la base de datos tal cual con MongoDB para poder trabajar e integrarlo con Node.js. Entonces lo que vas a hacer es acceder a la web de MongoDB y allí pues vas a registrarte o de repente iniciar sesión. Si ingresas o inicias sesión o te registras, lo puedes hacer con tu cuenta de Google o una cuenta institucional. Obviamente aceptar términos y condiciones y pues responder algunas preguntas de qué te pide MongoDB Atlas. En cualquiera de las formas, sea desde aquí, desde la plataforma principal, te va a preguntar si tú quieres usar un despliegue de la base de datos. Yo voy a escoger la opción compartida porque es la versión gratuita, no pide tarjetas de crédito y solamente es para aprendizajes y para explorar el ambiente cloud de MongoDB. Entonces voy a seleccionar esta que es free. Yo ya no lo voy a hacer esto porque ya tengo una cuenta, pero al final tienes que pasar por acá para la creación del cluster, ¿no? Donde se crea en una región del continente o de o los continentes hermanos, pues sí, también pues con ciertos proveedores como Amazon Web Service, Google Cloud, Azure. Al final de cuentas, tú vas a crear un clúster donde te va a llevar aquí directamente. Es decir, que si yo inicio sesión ahora, pues me voy a encontrar de repente con un clúster ya creado. Bien, me estoy accediendo a MongoDB Atlas y me está llevando aquí. Puede ser que encuentres aquí un clúster ya creado o esté aquí vacío. Al final de cuentas vas a llegar acá y vas a construir una base de datos. Él te va a preguntar primero, como decía, cuál tipo de despliegue quieres usar. La compartida, le doy crear. Y acá me va a crear mi clúster. Como decía, el proveedor por defecto y la región por defecto. Voy a dejarlo tal cual, todo escogido. Y voy a darle crear clúster. Acá él me pregunta alguna seguridad, pero es muy pronto conversar sobre ello, pero voy a ir a base de datos y fíjate que aquí ya mi clúster está siendo creado, que demorará 1 a 3 minutos. En esta parte de aquí te sale para que tú puedas ver el estado del clúster, que es una pequeña maquinita virtual donde está mi base de datos, ¿no? Es muy importante notar que pues tienes aquí algunas opciones como conectar, ¿no?, el monitoreo, las colecciones, que decía que las colecciones son como las tablas y dentro de ellas están los documentos, que son como los registros, ¿no? Entonces esperamos a que el clúster sea creado.
Bien, aquí ya me lo ha creado y podemos ver que ya está listo para conectarse y bueno, configurar una conexión y también para ver las colecciones, ¿no? Si tú vas aquí en este botón, tú vas a ver todas las colecciones de esta base de datos que está siendo ya monitoreada. Vas a ir aquí a conectar. Bueno, puedo empezar configurando las conexiones, ¿no? Él me pregunta, escoge un método de conexión y me conviene pues usar una conexión para mi aplicación, ¿no? Que es pues con driver nativos, ¿no? Aunque tienes algunas otras como el Shell, ¿no? Tienes el aquí pues de repente una pequeña ruta, ¿no? Con el nombre de la base de datos. Entonces, aquí me conviene que sea de tipo Node, ¿no? Y la versión que voy a usar en este caso sería Node. Entonces, sí me conviene que sea así. Y sería copiar prácticamente esto. El password sería con la contraseña que yo voy a crear en mi cuenta. Pero basta con que yo copie esto y lo pegue en mi aplicación de Node y ya estaría listo pues para conectarse. Excepto que hay que configurar algunas cosas antes. Y entonces no hay ningún problema sobre esto. Lo que sería aquí es irte a la opción acceso a base de datos y pues tú tendrías que añadir un nuevo usuario. Quizá si no has creado un nuevo usuario, él igual te va a preguntar por qué no lo tienes y tienes que crearlo. Si en todo caso, igual puedes ir aquí, añadir un nuevo usuario y puedes poner una contraseña, ¿no? Y un usuario por defecto. Una vez que creas este usuario, lo que tienes que hacer es irte a redes de acceso, ¿no? Network Access, y aquí debes incluir una nueva IP. Esta nueva IP de repente podrías hacerlo añadiendo acá y poniendo, lo que se recomienda es poner 0.0.0/0 y acá pues algún comentario que tú te des. Le pones confirmar y ya está. Entonces, esto te va a permitir que puedas tú conectarlo a una aplicación como Node.js. Por defecto es trabajarlo así. Y al final de cuentas, pues, la contraseña que tú hayas puesto aquí en tu usuario, pues al momento de conectarlo acá, sería pues reemplazar esto. Este código lo copias en tu Node.js y reemplazas acá la contraseña. Y así sería entonces como yo lo puedo hacer así de sencillo. Lo voy a copiar y ya está. Bien, entonces como recapitulando, recuerda que hay que conectar el clúster. Puede ser que te pida, como decía, un usuario y una contraseña. Lo debes crear. La IP es opcional, pero el usuario y la contraseña sí deberías ponerlo, como este ejemplo. Luego debes escoger un método de conexión que sería tipo nativo. Y ya está listo para copiarlo. Recuerda que también debes crear una lista de acceso, una IP, ¿no? Adicional en la lista de acceso o redes de acceso. Debes poner aquí 0.00 y pruebas para que lo puedas conectar. Y eso va a ser básicamente importante para que tú puedas crearlo. Entonces aquí no te olvides que tienes que crear un usuario y una contraseña, ya lo tengo creado, y unas redes de acceso. Acá dice que el estado es activo. Entonces, solamente eso me sirve para que cuando yo voy acá a conectar, entonces yo ya puedo copiar esta parte y le pongo la contraseña del usuario. Así de sencillo es, solamente copiando esta ruta. Entonces, si tú seleccionas acá en Browser Collections, te va a mostrar la base de datos que tú tienes. No hay base de datos, no, o mejor dicho, no hay todavía data, pero no es necesario que acá en la colección tú puedes añadirla, ¿no? Manualmente o también creándola desde tu Node.js. Entonces, para eso es este botón para ver los datos que tiene, ¿no? Tienes aquí un resumen, algunas métricas, perfiles, ¿no?
Incluso tienes una línea de comandos que puedes conectar aquí. Básicamente así trabaja MongoDB a nivel de base de datos. Es muy interesante entonces cómo se puede conectar y cómo tiene la data trabajada. Una vez que ya tienes tu base de datos creada y ya tienes esa conexión ya terminada, es recomendable luego pues crear pues por separado nuestra aplicación API REST, que va a tener esta estructura más o menos. Vamos a crear aquí ciertos ficheros para poder acceder aquí a la base de datos, por ejemplo, pero no te olvides que para eso tienes que instalar Node.js. La instalación es sencilla, vas a ir debajo de internet, se encuentra esta descarga. Y sí, bueno, la versión que más convenga te va a permitir pues hacerlo todo por defecto e instalarlo. Y finalmente cuando llegues a terminar de instalar pues vas a tener que poner Node-B para ver la instalación. Entonces yo cuando entro aquí a mi terminal yo voy a poner acá Node-B y me sale la versión 16.5, que justamente es la que había yo instalado. Yo ya lo tengo instalado, pero a ti te debería salir. Entonces, versión actual, entonces suficiente para poder trabajarlo.